¿Qué es esto? Y no me refiero a lo que estoy haciendo en estos momentos. Me estoy refiriendo a una frase que utilizó el pueblo de Israel en su travesía por el desierto para llegar a la Canaán prometida, acerca de algo que vio y no sabía qué era. Entonces dijeron esta frase. Eso estaremos viendo el día de hoy en nuestro capítulo número 16 de Éxodo. Además estaremos viendo otras cosas muy interesantes acerca de lo que pasó con el pueblo de Dios, cómo una vez más el pueblo de Israel volvió a murmurar, para variar, y cómo una vez más nuestro Dios misericordioso volvió a tener paciencia y volvió a proveer al pueblo de Israel lo que necesitaba. Eso y otras cosas más estaremos viendo el día de hoy en Éxodo 16. Sean todos muy bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Junior. Comenzamos. Nuevamente estamos aquí para presentar nuestro segundo capítulo en este formato de Escuela Bíblica Junior. Recordemos, como mencionábamos la anterior vez, que ya estuvimos haciendo escuelas bíblicas junior. Bueno, no se llamaban escuelas bíblicas junior, sino que escuelas sabáticas junior, en las que estuvimos viendo todo el capítulo todo el libro de Génesis y estuvimos viendo parte de Éxodo. Pero esta es nuestra segunda vez que podemos dar este programa en este formato, de esta manera. Esperamos que realmente pueda ser de su agrado el día de hoy, este programa. Realmente que hay cosas muy interesantes que veremos. Y vamos a comenzar con un resumen, si nos acordamos, de lo que vimos el capítulo pasado, en Éxodo 15. Recordemos que estuvimos viendo el cántico de Moisés y estuvimos viendo cosas muy interesantes acerca de este cántico y estuvimos, lo más importante que vimos de este cántico es que es un canto que se volverá a cantar junto con todos los redimidos cuando Cristo venga, junto con el canto del Cordero. Este es un cántico que está en la memoria del pueblo de Dios porque representó la liberación de la esclavitud de Egipto. Y al final de la historia de esta tierra, pues ese cántico más el cántico de Cordero representará esa liberación de esa esclavitud que tenemos con este mundo y con el pecado. Y recordemos dónde nos quedamos. Precisamente llegamos al último versículo del capítulo 15 que decía: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Resulta que después de la travesía y del episodio que hubo con las aguas amargas de Mara, como el pueblo de Dios murmuró otra vez ahí en ese momento, pues como Dios les proveyó de agua buena para tomar, y como Dios obró un milagro y ellos pudieron ver que fue Dios quien hizo que ellos pudiesen tomar de esa agua que era amarga y que ahora se hacía dulce y gustosa a su paladar. Pues resulta que ellos dicen que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Venían de una travesía desde que salieron de Egipto, y durante ese camino, pues de 3 días no habían encontrado agua ni alimento. Y llegaron ahí donde encontraron aquellas aguas amargas, y más sin embargo, pues como decíamos, ¿no? Dios les proveyó de buena agua para que pudiesen tomar. Y luego llegaron a Elim, dice que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon
y realmente necesitaba ese descanso y estar rodeado de lo que vieron en ese momento, de ese oasis que les permitió realmente volver a refrigerar no solamente de agua, sino que su mente de algo bonito, porque venían de estar viendo desierto, 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 y ahí pues pudieron ver algo que fue agradable a sus ojos y pudieron ahí descansar, ¿no? Y vamos a empezar con nuestro capítulo número 16 de Éxodo, que nos dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Recordemos que estábamos, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Estábamos en Elín, donde ahí acamparon, donde estuvieron un tiempo, y luego nos dice que el pueblo partió de ahí y vino, dice, al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y vamos a recordar nuestro mapa que estuvimos viendo la vez pasada para que nos hagamos una idea otra vez de esa travesía que venía ya el pueblo de Israel. Recordemos que estuvimos viendo hasta donde llegamos a Mara, y luego sigue Elín, que es de donde parten y van hacia el desierto de Sin, que está, dice, entre Elín y el Sinaí. Ya luego más adelante, pues veremos más acerca del monte Sinaí. Bueno, no haremos todo el capítulo hoy porque es un poco más extenso del pasado, solamente haremos más o menos la mitad, y estaremos luego en otro programa con la siguiente parte. Pero nos dice aquí algo interesante acerca de ese desierto de Sin, acerca de donde ellos pudieron ubicarse. Dice que existen varias opiniones en cuanto a la ubicación del desierto de Sin. Recordemos, voy a recordar un poco, que estamos utilizando mucho el comentario bíblico adventista para que nos vaya aclarando y podamos tener un concepto un poco más amplio de algunas cosas que dice aquí en los versículos, algunos datos interesantes, y no solamente el comentario bíblico adventista, sino que también estamos utilizando el espíritu de profecía, más concretamente el libro de Patriarcas y Profetas, para que nosotros tengamos una visión más amplia acerca de cada uno de los capítulos, sobre todo sabiendo que es un programa orientado a los más jóvenes, para que también puedan ellos entender de una manera más didáctica estos temas o estos capítulos de la Biblia, ¿no? Pues nos dice aquí que hay varias opiniones acerca de ese desierto. Algunos dicen que se bautizó con este nombre del desierto de Sin debido a la multitud de arbustos espinosos, cuyo nombre similar en hebreo dice es Senet, y otros piensan, tanto como del Sinaí mismo, que se derivó de Sin, del dios Luna, que era adorado en la península del Sinaí. Recordemos que en estos lugares había muchos pueblos paganos y había muchos dioses. Pues hay algunos debates entre el por qué se le llama desierto de Sin a esta zona. Unos creen que es por esa cantidad de arbustos espinosos que había ahí, y otros creen que es debido al dios Luna, que era un dios, es un dios mesopotámico, pero también fue usado por los babilonios. Bueno, y recordemos que estos dioses son al final el mismo, solo que van cambiando de nombre. Y nos decía aquí que habían partido a los 15 días del segundo mes después de que salieron de Egipto. Israel había estado de viaje exactamente, como nos aclara algunos capítulos de la Biblia, un mes desde su salida de Egipto, siendo que solo se menciona, dice, 7 lugares donde acamparon.
Bueno, eso lo menciona en número 33, ya lo estaremos viendo más adelante, pero es para que nosotros vayamos viendo más, con más detalle acerca de lo que dice aquí. Una jornada de 3 días a través del desierto, lo que vimos en Éxodo 15, acordémonos, es evidente que debe haber tenido detenciones prolongadas en varios lugares y muchos sitios donde acamparon que no son mencionadas o ambos factores. También nos dice, vamos a leer algo del espíritu de profecía aquí, también interesante. Dice, de Mara el pueblo se encaminó hacia Elín, acordémonos que ya estuvimos hablando de esto, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí permanecieron varios días, dice, antes de internarse en el desierto de Sin. Un mes después de haber salido de Egipto, lo que decíamos anteriormente, establecieron su primer campamento en el desierto, dice. Sus provisiones alimenticias se estaban agotando y había escasez de hierba en el desierto y sus rebaños comenzaron a disminuir. Bueno, resulta, aquí ya entraremos en lo que sería el versículo número 2, pero aquí nos está diciendo algo interesante. Habían salido de Egipto hacía como un mes, así que todas sus provisiones, ¿qué pasaba? Ya se estaban agotando, claro, lo que no podían haber llevado ahí comida para un año, obviamente. Entonces, se estaba agotando todas las provisiones que tenían y por donde iban caminando, obviamente, era un desierto, ¿no? En un desierto no es que abunde la hierba o el alimento, una para alimentar a sus bestias y otra para alimentarse a ellos. Entonces, resulta que estaban viendo que ya se les estaba agotando. Y es aquí donde entra en acción nuestra historia del día de hoy. Y decían, ¿cómo podía suministrarse alimento a esta enorme multitud? Ellos pensaban, ellos veían a su alrededor, ¿no? No veían nada. Veían lo que mencionábamos, ¿no? Desierto por aquí, desierto por allá, pero la forma de cómo alimentar a una cantidad de personas o un número muy grande es que para sus ojos era totalmente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Las dudas se apoderaron de sus corazones. Empezaron a dudar de cómo, según ellos, Moisés y Aarón, que eran quienes lideraban a este pueblo, los iban a alimentar. Así que empecemos con esta travesía del pueblo de Israel una vez más. Y toda la congregación, dice, de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés, Aarón y Aarón en el desierto. Y nuestro querido pueblo de Israel, una vez más, en luces, cámara y acción, otra vez más a murmurar, otra vez más a quejarse de lo que estaban viendo sus ojos, de lo que no podían ver sus ojos en este caso, que era una solución para el problema que se les estaba presentando, que era cómo se iban a alimentar a todo este pueblo. Y el versículo número 3 nos dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí tan querido el pueblo de Israel, diciéndole a Aarón y a Moisés que los habían sacado de Egipto para dejarlos morir de hambre, que al final no era ni Dios ni nada, sino que ellos, o sea, todo lo que Dios había demostrado en el pasado valía absolutamente nada, o ya se les había olvidado, o yo que sé qué les pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces decían que ojalá se hubiesen muerto o sea, ojalá Dios los hubiese matado allá en la tierra de Egipto, ojalá los hubiese matado en esa esclavitud y hubiesen seguido de esa manera tan desdichada como estaban ahí y que ellos mismos clamaban por libertad, por salir de Egipto. Más sin embargo, todo eso ya se les estaba olvidando porque había un problema más inmediato y era que no tenían que comer en ese momento. Y empezaban a anhelar, dice,
las ollas de carne de Egipto. Y cuando allá comían hasta saciar, no importaba que les dieran latigazos, no importaba que le hicieran trabajar tantas horas, bueno, no importaba la esclavitud en conclusión. Lo que ellos querían en ese momento es volver allá para estar con las ollas de carne y comer pan hasta saciarse. Y entonces, ¿quiénes venían a ser los culpables? A los que estaban viendo, ¿no? Porque ellos estaban moviendo por fe, no por fe, sino que se estaban moviendo por vista. Veían a Aarón y a Moisés, que eran los que Dios había utilizado para sacarlo, pues a ellos iban a culpar. Nos dice el Espíritu de Profecía acerca de esto. Dice, hasta los jefes y ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos nombrados por Dios. O sea, vemos aquí que hasta los jefes y los ancianos del pueblo, los que supuestamente tenían que tener un poco más de conciencia de todo, se unieron, dice, para quejarse contra Aarón y contra Moisés. Y bueno, y vuelve a repetir aquí, ojalá hubiésemos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos ante las carnes de olla, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Hasta ese entonces, dice, no habían sufrido de hambre. Sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. Hasta ese momento, nos dice aquí que Dios les había suplido absolutamente todas las necesidades. No habían pasado hambre, no habían pasado sed. Recordemos que vienen hace poco de un episodio donde Dios pudo suplir esa sed. Y como vieron lo milagroso que fue ese momento. Mas, sin embargo, ya eso valía, ya eso ya era parte del pasado. No podían concebir, dice, cómo esta enorme multitud podría subsistir su viaje por el desierto. Y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre. Y aquí viene a jugar algo muy importante, que es la imaginación del ser humano. O sea, ni Hollywood con todos sus escritores y con todas sus megapelículas que muchos hemos visto, se pueden comparar lo que puede llegar a ser la imaginación del humano. Ellos en este momento, lo único que se imaginaban era, o sea, ya no se estaban imaginando solamente ellos en ese momento muriendo de hambre, sino que imaginaban a sus hijos muriendo de hambre. O sea, ya la imaginación iba a 1000 por hora. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades, dice, y que sus provisiones alimenticias disminuyeran para que sus corazones se dirigieran hacia aquel que hasta entonces había sido libertador. Y vemos una vez más aquí, a pesar de que nosotros, de los problemas que muchas veces también nosotros nos ocasionamos en esta vida, Dios lo utiliza para encaminar nuestras vidas hacia lo que Él quiere que hagamos. Y en este caso, pues todo eso que estaba pasando, Dios lo estaba utilizando para que nuevamente sus corazones se dirigieran hacia Él. Recordemos que vienen de esa esclavitud y tenían muchas cosas que aprender para poder llegar a ser ese pueblo que Dios quería. Hablamos de las ollas de carne, que menciona ahí el versículo número 3, porque nos dice que en Egipto estaban ellos acostumbrados a un régimen de carne, pan y pescado y verduras, con el que habían sido alimentados aún siendo esclavos, nos dice aquí. Y ahora, bueno, se levantaron contra Moisés y Aarón, porque claro, tenían en su mente el recuerdo de que a pesar de que eran esclavos, la comida no les faltaba, ¿no? Tenían pan, tenían pescado, verduras, bueno, eso lo detalla más Números, que ya lo veremos después. Y por eso entonces ellos estaban tan deprimidos, ¿no? ¿Qué iban a comer en ese momento? Si allá se alimentaban de todo eso y en ese desierto, ¿qué podía haber? Más, sin embargo, no recordaban que tenían un Dios maravilloso que podía hacer más cosas de lo que ellos pudiesen imaginarse.
Dice, Dios estaba elevándolos del estado de degradación y preparándolos para ocupar un puesto honorable entre las naciones. Lo que mencionábamos, ¿no? Dios tenía algo muy importante que hacer con ellos. A fin de encomendarles importantes cometidos sagrados, dice, a fin de encomendarles importantes cometidos sagrados. Si en vista de todo lo que habían hecho por ellos hubieran tenido fe en Él, habrían soportado alegremente las incomodidades, privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos, dice, pero no estaban dispuestos a confiar en Dios más allá de lo que podían presenciar en las continuas evidencias de su poder. Y nos sigue diciendo ella algo muy interesante, la descripción que hace aquí, de cómo ellos empezaron a olvidarse de todo lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. Dice, olvidaron su amarga servidumbre en Egipto. Recordemos cómo, bueno, lo estábamos mencionando anteriormente, cómo era amarga esa servidumbre, tan amarga que ellos estaban implorando y deseando a un libertador, que Dios los sacara de esa esclavitud, pero en ese momento olvidaron eso. Olvidaron, dice, las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al libertarlos de la esclavitud. Tanto habían deseado, tanto lo habían pedido, que les llegó, mas sin embargo, en esos momentos lo único que deseaban era volver a esa esclavitud. Qué triste, ¿no? Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Olvidaron esa maravillosa manifestación del poder de Dios, como todo, recordemos cuando estuvimos viendo esta plaga en capítulos pasados, en Éxodo, cómo hubo ahí aquella manifestación del poder de Dios impresionante, cómo el ángel destructor pasó por cada una de las casas de los egipcios, mas sin embargo la de ellos no las tocó y sus hijos pudieron ser salvos mediante el poder de Dios. Olvidaron, dice, que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Olvidaron este episodio tan maravilloso que fue como en ese cruce del Mar Rojo ellos pudieron pasar felizmente, mas sin embargo el ejército del faraón no tuvo la misma suerte. Murieron todos, eso también lo olvidaron. Al intentar perseguirlos, dice, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las comodidades, dice, y pruebas que estaban soportando. Y en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos ha hecho una nación grande, hablaban de la dureza del camino y se preguntaban, ¿cuándo terminará su tedioso peregrinaje? En lugar de estar agradecidos con Dios por cada una de las manifestaciones que el Señor había hecho en el pasado con ellos, no. Ellos únicamente estaban deseando volver a la esclavitud de Egipto. Mas, sin embargo, Dios los estaba preparando para algo más importante. Continuemos con nuestra lectura. Dice el versículo número 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y aquí entra otra cosa en acción. Aquí entra otra vez el poder maravilloso de Dios. Dice que los iba a hacer llover pan del cielo. Pues, ¿cómo sería eso, no? Pues es lo que vamos a ver. Realmente que es notable la paciencia y la bondad de Dios hacia su pueblo escogido. Y esto, claro, todo esto estamos leyéndolo, pero también tiene una aplicación para nuestro tiempo. Si nosotros podemos ver nuestras vidas atrás, independientemente de que seamos grandes, seamos pequeños, todos estamos teniendo un pasado y nos hemos equivocado, ¿no? en nuestro caminar con Dios. Pero a pesar de todas esas equivocaciones, ¿cómo Dios
cada minuto, cada día. O sea, el hecho de despertar, el hecho de por la mañana abrir nuestros ojos ya es un milagro. Ya es un milagro porque realmente lo que merecemos es estar muertos, porque el pecado, esa es la paga. Más sin embargo, Dios envió a su Hijo para libertarnos de ese pecado. Entonces, la paciencia que Dios nos tiene, tal como porque podemos hablar mucho del pueblo de Israel y de lo testarudo y de todo lo que hizo, más sin embargo, hoy en día nosotros no distamos mucho de lo que fue el pueblo de Israel. Pero la paciencia y la bondad de Dios siguen siendo la misma. Sigue teniéndonos paciencia y sigue queriendo que nosotros nos encaminemos siempre por ese camino, ¿no? Por ese camino que nos lleva hacia esa Canaán celestial. Aquí estamos hablando de la Canaán terrenal, pero nosotros vamos a esa Canaán celestial. Luego nos habla aquí de ese fenómeno, ¿no? Que nos dice que Dios le dijo que iba a hacer llover pan del cielo. El fenómeno descrito aquí y en otros lugares de la Biblia dice, solo visto como un milagro puede explicarse satisfactoriamente. O sea, lo que Dios está mencionando aquí fue un milagro en todo su esplendor. Más sin embargo, puede ser que alguna vez, sobre todo los que les gusta mucho la historia y muchos documentales científicos y todas estas cosas, hayan escuchado una explicación científica para esto que sucedió allí, para explicar lo del maná. Y es que algunas explicaciones que dan algunos expositores modernos, y refiriéndose a la Biblia, es que ese pretendido maná nos dice que era la secreción de los piojos de diversas plantas. Examinando este pretendido maná, dice Bodenheimer, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, encontró, dice, que los piojos de algunas plantas y las cigarras e insectos de las cortezas se alimentaban de los árboles de tamarisco del desierto del Sinaí y excretan el exceso de sus hidratos de carbono en la forma de gotas de ligamasa. Esta última se evapora en forma de partículas que dan la apariencia de una escarcha blanca, y más o menos como se describe el maná en la Biblia, ¿no? Este se supone que fue el maná que Josefo, un historiador judío de épocas un poco posteriores a los discípulos, dijo que todavía se encontraba en el Sinaí en su tiempo. La aceptación del relato de Éxodo 16 dice excluye la posibilidad de que el maná del tamarisco pueda haber sido el alimento milagroso con el cual que se sustentaron los israelitas durante esos 40 años. ¿Por qué? Porque resulta que eso que llaman el maná del tamarisco, o esa explicación que dan, solo se encuentra en el Sinaí durante los meses de junio y julio. No se encuentra todo el año, más sin embargo, ellos fueron alimentados por el maná durante esos 40 años. Por lo tanto, aquí ya pierde totalmente veracidad esta explicación. Otra de las cosas que nos menciona aquí es que esta planta es pequeñísima y posiblemente no podrá servir para alimentar a muchas personas, al paso que Dios alimentó a toda una nación con su maná durante 40 años. O sea, otra prueba de que lo que dicen estos historiadores no es cierto, ¿no? Porque eran una cantidad de personas muy grande. Y como si eso que dicen ahí es muy pequeño, pues no podía servir de alimento para un pueblo tan grande. Además, dice, el maná bíblico no podía ser preservado ni aún para el día siguiente, con la excepción del día sábado. Bueno, ya lo estaremos viendo en la segunda parte de este capítulo acerca de esto, ¿no? Pero podía ser cocido, dice, en contraste con el maná del tamarisco, puede ser guardado durante varios días, pero no puede ser usado con el propósito de hornearlo, aunque puede ser cocinado de otra forma. Por lo tanto, otra prueba más de que ese maná del que hablan estos historiadores no es el maná que Dios le proveyó al pueblo. Y también nos habla aquí en el versículo que estábamos viendo, que dice que
También les dijo, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Por estas palabras, dice, resulta evidente que mediante la lluvia del maná, Dios tenía un propósito educativo. La milagrosa provisión de alimento había de preparar al pueblo para respetar y obedecer el que la santa ley de Dios. Ya los iba preparando ahí el Señor, porque ya veremos en Éxodo 20, cuando llegamos ahí, cuando fue promulgada los 10 mandamientos, no porque no los tuviesen, ya los tenían, como el sábado ya lo tenían. Pero en ese momento, pues Dios se los da en esas piedras y ya Dios los estaba preparando para que fueran familiarizándose con esa ley, porque la habían perdido debido a su esclavitud en Egipto, muchos de ellos. Continuamos con nuestra lectura, dice el versículo 5. Mas en el sexto día de preparación para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dice, más el sexto día preparaban para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Resulta que el sexto día, o sea, cada día, y ya lo veremos más adelante también acerca de esto, cada día Dios les daba su porción para que ese día lo recogiesen y ese día pudiesen comerlo, ¿no? Más sin embargo, el sexto día, el día antes del día de reposo, pues tenían que guardar el doble de lo que solían recoger cada día, porque el día siguiente no iba a caer maná, solamente ese día. Ya veremos lo milagroso de este evento también acerca de cómo se preservaba ese maná para el día sábado. Nos habla aquí de que era el doble, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? El sexto día, dice, debía de caer doble cantidad de maná y ellos debían de recoger el doble. Se requería un pensamiento semanal y esta actividad en preparación para el sábado, dice, a fin de que fuera una lección para Israel sobre la importancia del día sábado. Ya lo estaremos viendo, como lo mencionaba, más adelante, pero interesante aquí también de que el sexto día, el día 6, recogían eso doble para que el sábado, el séptimo día, pudiesen disfrutar y no se pudiesen quedar sin comer, ¿no? Si nosotros aplicamos estos versículos también con lo que hemos estado viendo acerca de los 6.000 años de pecados, y que lo estuvimos mencionando cuando hicimos el Génesis y la creación, aquí nos habla de que ese sexto día recogían un doble. Si nosotros también recordamos cómo Dios nos dice que hoy debemos de estar pidiendo una doble porción de su Espíritu Santo para poder aguantar lo que se nos viene, para poder aguantar y para poder estar cuando Cristo venga en ese séptimo milenio de pie ante Él, para poder pasar la prueba y poder disfrutar con Él en la tierra nueva, pues también hay un simbolismo, ¿no? Con esto del sexto día, el sexto milenio, a los 6.000 años, que es en los que estamos, ¿no? Pues Dios nos manda a que pidamos esa doble porción del Espíritu Santo, para que el séptimo día o el séptimo milenio podamos realmente entrar en ese reposo con Dios. Es algo interesante que ya lo estuvimos viendo los que siguen nuestras conferencias. Anteriormente estuvimos hablando acerca de esto. Entonces el versículo 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Aquí nos dice que la primera evidencia que tendrían los israelitas de que Dios había escuchado y considerado sus quejas sería lo que vamos a ver a continuación en el versículo número 7. Dice, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Aquí viene Moisés y viene Aarón y dicen que quiénes son ellos para que
se esté murmurando en contra de ellos, si al final ellos simplemente han seguido lo que Dios les ha mandado. Entonces, si ellos están murmurando, es realmente contra Dios que lo están haciendo, porque Él es el que ha guiado todo y Él es el que le ha dicho a Moisés y a Aarón lo que tienen que hacer en cada paso. Entonces, claro, ellos aquí les estaban diciendo lo que tenían que decir, ¿no? Que no era contra ellos realmente contra quienes estaban murmurando, sino que era contra Dios. Y aquí nos habla de que mañana, dice, veréis la gloria de Jehová. Y esta palabra no se aplica a la manifestación de la gloria que siguió inmediatamente después del discurso de Moisés y Aarón, que eso lo veremos en el versículo número 10, sino a la milagrosa lluvia de maná que ellos iban a ver en el día siguiente. A esa gloria es que se está refiriendo en este versículo. Nos dice el número 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Y aquí le dice Dios que dará que por la tarde pan para comer y por la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. No sé si alguna vez, bueno, supongo que todos en esta vida hemos comido tan satisfactoriamente hasta saciarnos, hasta que, bueno, y hay personas que quedan, bueno, y hay veces que se ha quedado hasta el punto en el que duele el estómago de tanto que se ha comido. Pues aquí Dios no les estaba diciendo que les iba a dar un pedacito o algo pequeñito que solamente les iba a suplir una parte del hambre. Les dice que les va a dar hasta que se sacien, para que no hablen, para que vean que Dios tiene mejores planes y que podía darles cosas mucho mejores de las que tenían en Egipto. También nos dice el comentario bíblico que una buena parte de este versículo es una repetición de las declaraciones hechas previamente, y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Después, lo que sigue. Porque nosotros, dice, otra vez vuelve a repetir, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Otra vez más le vuelve a decir lo mismo, para que vean que realmente quienes les iba a suplir sus necesidades no eran ellos, sino que iba a ser Dios. Y sigue el versículo 9, nos dice: y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaros a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y aquí nos dice que antes de que él le diera el alimento prometido, Moisés requirió al pueblo que se presentara, ¿no?, delante de Jehová, en reconocimiento de que él era contra quienes se habían rebelado, o sea, que no era contra Moisés, sino que era contra el mismo Dios, puesto que la conducta de Moisés y Aarón, dice, había sido cuestionada anteriormente, ¿no? Y era necesario que Dios les demostrara que él aprobaba el proceder de sus fieles siervos y que respetaría las promesas de ellos. Entonces era necesario que una vez más Dios les dijera que todo lo que estaba haciendo Moisés y Aarón era porque él lo había dicho y estaban siguiendo únicamente sus órdenes. Aquí vemos una vez más a Moisés principalmente, que era el representante de Dios en esos momentos delante del pueblo. Por lo tanto, ellos tenían que hacer lo que decía Moisés, y más sin embargo era solo su emisario, o sea, quien lo estaba haciendo todo era Dios a través de ellos. El número 10 nos dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Mientras ellos estaban hablando, lo que mencionábamos que iba a pasar, dice que ellos miraron hacia el desierto, y he aquí, dice, la gloria de Jehová apareció en una nube. Una vez más, vemos que vuelve a aparecer esa nube que los estuvo acompañando
esa presencia de Jehová que los estuvo acompañando anteriormente cuando salieron de Egipto. Mientras Aarón hablaba, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria de Jehová aparecía en la nube. Un resplandor, dice, que nunca antes habían visto, simbolizaba la divina presencia. Mediante manifestaciones dirigidas a sus sentidos, iban a obtener un conocimiento de Dios, a fin de que obedecieran a su voz y temieran su nombre. Se les iba a enseñar que el Altísimo era su jefe y no meramente Moisés, que era un hombre. Aquí estaban teniendo una manifestación otra vez de la gloria de Dios como nunca antes la habían visto. Una nube con un resplandor realmente que supongo que se han de haber quedado boca abiertos de lo que estaban viendo ahí, con una luz impresionante, para que realmente sus sentidos empezaran a ver que no era Moisés, que Moisés solamente era un hombre, Moisés solamente era su instrumento, que él era el que estaba al mando de todo ese pueblo. Nos continúa diciendo, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí nuevamente le vuelve a repetir lo que habíamos visto antes, en versículos anteriores, ¿no? Nos dice algo interesante aquí, que, bueno, comeréis carne. Hay un dato interesante, que Dios en raras ocasiones les proporcionó carne al pueblo de Israel. Se han registrado dos, una en el desierto de Sin, y otra, que lo veremos más adelante, que fue más espectacular lo que pasó ahí, en el desierto de Parán. Israel, dice, no estaba en necesidad real del alimento de carne, porque realmente el maná era un alimento completo que ellos podían realmente subsistir con eso, porque suplía cada una de sus necesidades físicas. Pero como era un pueblo tan terco, y un pueblo que no se contentaba con nada, y Dios tan misericordioso, bueno, aparte de que quería enseñarles más cosas, ¿no?, y de que había un plan ahí, pues les dio carne en ese momento. Y luego en el otro episodio que veremos más adelante, ya veremos que Dios les estaba mostrando una lección al pueblo de Israel en cuanto a la carne también. El versículo número 13 nos dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Resulta que llegó la tarde, después de esa manifestación que hubo de la gloria de Dios, y entonces subieron codornices que cubrieron el campamento. Empezaron a venir una bandada de este tipo de aves, y empezaron a cubrir el campamento para que el pueblo de Dios pudiese obtener la carne, ¿no? Nos habla aquí de codornices. ¿Son las codornices que conocemos, o qué tipo de ave fue lo que Dios les dio a comer? Pues es lo que vamos a ver en esto que nos habla aquí el comentario bíblico adventista, que es muy interesante. Algunos comentadores han explicado que la palabra traducida codornices significa peces voladores o bien langostas, pero el pasaje de Salmo 78, 27, si queréis en vuestras casas lo podéis buscar, aclara que se trata de aves que vuelan. Ahora generalmente se concuerda en que la palabra codornices es correcta. Esta codorniz es un ave de caza de unos 25 centímetros de longitud. Es una ave más o menos de un tamaño algo no tan grande, ¿no? Nos dice que la Coturmix communis, que es como se le conoce a esta ave, y pertenece, dice, al mismo orden de los faisanes, de las perdices y los guacos o las guacharacas. Supongo que más de algunos lo debéis de haber escuchado. Ahí existe esa famosa frase que comieron perdices y fueron felices para siempre, o algo así que dice, ¿no? Que se ve que es algo muy apetecido. Se parece, dice, a la codorniz americana. Los
ornitólogos nos informan de que grandes migraciones de codornices procedentes de Rumanía, Hungría y al sur de Rusia, las que se desplazan hacia el norte de África a través del Mediterráneo oriental. Desde el Sinaí, dice, miles de codornices por día han sido exportadas a los mercados de Europa. Dice, muchos cuadros egipcios antiguos muestran a la gente cazando codornices con redes de mano arrojadas sobre arbustos donde descansaban las codornices. Resulta que era algo con que ya estaban, era un tipo de ave con el que ellos ya estaban familiarizados y que seguramente comían en Egipto, ya que en Egipto lo tenían. Y existe algún cuadro, dice, de esto. Yo no pude encontrar precisamente ese cuadro, pero he encontrado este, que realmente nos muestra cómo los egipcios tenían esta costumbre de cazar este tipo de aves, ¿no? Y aquí también tenemos, me puse a buscar por internet una foto del bichito este, del ave esta, para que pudiésemos tener una idea sobre cómo era el ave. Bueno, más o menos la que me aparece, como la que menciona aquí, es este animalito rechonchito, porque se ve un poco gordito, al menos ahí en la foto lo es, yo no lo he visto en persona, no sé, bueno, es pequeño, pero que se ve tan mono y se lo comieron, pero que para que tengamos una idea de lo que Dios les había dado en ese momento y nos hagamos una idea de cómo era el animalito este. Y bueno, y nos dice eso, ¿no? Que al caer la noche todo el campamento estuvo rodeado de enormes bandadas de codornices suficientes para suplir las demandas de toda la multitud. Eso nos dice el patriarca y profeta. Y luego resulta que pasó, tuvieron la carne que ellos quisieron. Y en el versículo 14 nos dice, cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Resulta que luego al siguiente día, cuando el rocío cesó, aparece sobre la faz del desierto una cosa que simula a la escarcha sobre la tierra. Todos habéis visto alguna vez la escarcha. Si no la habéis visto, pues aquí la tenemos. Entonces, esa cosa menuda aparece, era algo totalmente nuevo. Por lo que nos dice aquí que, y viéndola los hijos de Israel, el versículo 15, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era, dice. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y aquí tenemos la famosa frase que comenzamos al principio, que nos dice acerca de ¿qué es esto? Y era lo que ellos estaban refiriendo, porque no sabían maná. Bueno, ya veremos la explicación de la palabra maná, de dónde viene, el por qué. Bueno, ya está relacionado con esta frase, obviamente. Porque en ese momento el pueblo de Israel nunca había visto tal cosa. Por lo tanto, lo único que se les ocurrió decir es, ¿qué es esto? Y vamos a buscar la explicación acerca de esa palabra para que veamos el por qué se le puso o se le dio como maná, ¿no? Las dos palabras hebreas, manú, traducidas maná, fueron durante mucho tiempo un enigma para los eruditos, dice. La palabra man difícilmente podía traducirse con el nombre del pan celestial, que aparece primero en el versículo 31. Por lo tanto, dice, algunos han traducido esta expresión como es un regalo, otros dicen que lo que significa maná es eso. Pero esto también está lejos de ser convincente. La interpretación más probable es ¿qué es esto? Traducción apoyada por las palabras que siguen inmediatamente, porque no sabían qué era. Bueno, y vemos en el versículo anterior que realmente no sabían qué era. Puesto que la palabra hebrea que corresponde a qué es ma y no man, dice, se ha sugerido que la forma aramea habría influido en el texto. Sin embargo, la palabra aramea man no significa qué, sino quién. Con todo, dice Ball, ha demostrado que la forma man era una antigua partícula semítica que significa qué. Aparece como maná en las cartas palestinas de Amarna.
documentos escritos en el siglo XIV. Por lo tanto, podemos deducir que está correctamente traducida la corta frase "¿qué es esto?". Esta exclamación revela la sorpresa que los hebreos cuando descubrieron esa extraña sustancia. Y ahí viene la frase, ¿no? ¿Qué es esto? La solución final a este problema, ya anotada, es una de las muchas evidencias de que el Pentateuco no fue escrito muchos siglos después del Éxodo, como creen muchos eruditos modernos. Dice, palabras y expresiones como estas, encontradas únicamente en documentos de mediados del segundo milenio antes de Cristo, no hubieran sido usadas por un escritor del primer milenio, pues él no hubiera tenido conocimiento de que existían en el tiempo del Éxodo. El relato del Éxodo fue escrito por un contemporáneo de ese acontecimiento y alguien que estuvo familiarizado con la terminología de su propio tiempo y sabía cómo usarla, en este caso Moisés, ¿no? Pues la palabra maná es eso, o sea, el significado que los estudiosos, que al estudiar la palabra esta, se traduce a eso. ¿Qué es esto? No que el maná significa que es pan del cielo, que era el pan del cielo, pero la palabra en sí quiere decir eso, ¿no? ¿Qué es esto? Porque no sabían cómo definir aquella extraña cosa que estaban viendo y que nunca en su vida lo habían visto, ¿no? Y bueno, lo corrobora lo que dice al siguiente, lo que leímos siguiente, ¿no? Que no sabían qué era eso, no podrían haber dicho esto es maná cuando no sabían lo que era, ¿no? Y Moisés tuvo que decirle que era el pan del cielo. El pueblo lo llama maná, dice Moisés dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. El pueblo recogió el maná y encontraron que había abundante provisión para todos. Y lo molían en molinos, o majaban en morteros, lo cocían en caldera o hacían de él tortas. Y dice que su sabor era como las hojuelas de miel. Para los que les gusta la miel, seguramente les hubiese gustado mucho el maná. Y bueno, aquí nos dice otra cosa, pero no la vamos a leer porque ahorita no estamos hablando acerca de ello. Y en el versículo número, para terminar, en el 16 nos dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que se pudiese comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que estáis en su tienda, para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, dice, recogieron unos más, otros menos. Y un gomer por cabeza, dice, un gomer, nos habla aquí que era la 10ª parte de una efa. Es decir, hablando en términos para que nosotros podamos entenderlo en nuestro tiempo, unos 2.2 litros. Era unos 2.2 litros de eso que recogían por cabeza, por persona, un alimento suficiente para que una persona pudiese quedar saciada, ¿no? en cada día. Se piensa que era la copa acuñada, dice, con frecuencia en las monedas hebreas. Bueno, nos habla del siglo de la era cristiana, hablando del gomer, ¿no? de esa símbolo de medida. Pero más sin embargo, pues se refiere a eso, a 2.2 litros. Y bueno, esta es nuestro capítulo del día de hoy, muy interesante. Hemos visto realmente que cuando se lee la Biblia de esta manera, al menos a mí me resulta muy interesante. Espero que a vosotros también les resulte así. Entonces, en la siguiente parte, que es la segunda parte de este capítulo, estaremos viendo más acerca de este maná y más acerca, ya empezaremos a ver cosas acerca del sábado, más a profundidad. Pero que vemos aquí cómo la lección que extraemos de este versículo, estuvimos viendo durante este programa, estuvimos viendo algunas, pero cómo Dios tiene tanta paciencia con este pueblo de Israel. Ya hemos estado hablando del pueblo de Israel anteriormente y de cómo constantemente se va quejando, pero nuevamente vemos aquí que Dios suplió sus necesidades, así que nosotros no nos preocupemos por lo que hemos de comer mañana, por lo que hemos de beber, porque como dice su palabra, ¿qué hemos de vestir?
porque Dios está ahí para ayudarnos, porque Dios está ahí para suplirlas cada una de nuestras necesidades. ¿Qué vamos a comer mañana o qué pasará mañana? Dios solamente lo sabe. Mas, sin embargo, Él nos ha prometido que nuestro pan y nuestra agua estarán seguros donde quiera que vayamos. Así que el Señor nos ayude para que cada una de las cosas que nosotros hagamos pueda ser para el bienestar de nuestra vida espiritual, para nuestra edificación y para el bienestar de los otros que nos rodean, ya sea que seáis niños, jóvenes o adultos. Dios nos demanda de nosotros una cosa importante, y es que pongamos toda nuestra voluntad a su servicio, porque es la única manera como Él podrá encaminarnos hacia dónde, hacia esa Canaán celestial a la que estamos yendo. Ellos aquí iban hacia esa Canaán prometida. Veremos cómo lograron llegar a ella y quiénes lograron llegar a ella. No seamos nosotros como esos que no pudieron entrar, ¿no? Nosotros realmente queremos entrar en la Canaán celestial. Dios nos ayude para estar preparados para su venida. Así que Maranata 2031, que el Señor los pueda bendecir y que podamos cada día caminar con Él de la mejor manera posible. Nos vemos en el próximo capítulo.